Los plásticos son elementos formados por resinas y proteínas y otros elementos. Es por ello que son elementos fáciles de moldear y de aplicárseles forma permanentemente. Los plásticos son elementos que se moldean mediante procesos a partir de compresiones y diferentes temperaturas. Es por eso que los plásticos son elementos con características diferentes a los elementos elásticos. El procesamiento de plásticos o la formación de plásticos en términos técnicos se denomina polimerización, que consiste en un proceso donde una molécula se junta con otra para formar una nueva molécula con las características de las moléculas primitivas llamadas polímeros. De esta manera, al tener los polímeros en forma de granza, polvos, se pueden procesar en procesos como lo son la extrusión, el termoconformado, la inyección y el calandrado. El modelo por inyección permite fabricar piezas de gran calidad de formas complicadas sin tener que recurrir posteriormente a operaciones de acabado final. Es el método más utilizado en el moldeo de termoplásticos, aunque se utiliza en ocasiones en el moldeo de elastómeros y termostables. Una máquina de inyección se compone fundamentalmente de una zona de plastificación, con el control de temperatura que se acopla con un molde cerrado con apertura programada. El material en forma de granza de tamaño homogéneo se incorpora a través del dosificador al cilindro, en cuyo interior existe un tornillo sin fin cuya misión es de transportar el material hacia el molde. El cilindro está calentado por una resistencia eléctrica. Una vez enfriada la pieza a moldear, se abre el molde y la pieza se expulsa al exterior mediante unos espárragos. El moldeo por extrusión representa una técnica de moldeo en continuo para fabricar artículos semiacabados huecos o láminas de sección transversal constante y de longitud indefinida. Su fundamento es similar al de una máquina inyectora. El material se introduce en un cilindro sometido a un programa de temperatura en el que existe un tornillo sin fin, que impulsa al material una vez reblandecido hacia la salida, la cual tiene acoplada una boquilla de forma definida. Mediante esta técnica se fabrican revestimientos delgados para diferentes materiales, envolturas aislantes para cables eléctricos, mangueras, láminas, etc. El soplado es una técnica acoplado a la extrusión, para la elaboración de cuerpos huecos, como por ejemplo las botellas de plástico, mediante un tubo extruido. Se inserta el tubo al molde de dos mitades mediante el cierre de uno de los extremos y se calienta. Cuando el material está reblandecido, se hace incorporar una corriente de aire al molde para que el material adopte la forma del molde establecido. La espumación es una técnica utilizada para formar plásticos celulares expandidos, cuya finalidad es la de conseguir materiales de muy baja densidad. Los materiales espumados o espumas tienen muy buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, por lo que son útiles en la fabricación de estructuras ligeras de la construcción y también se utilizan por su baja densidad de envase. El procedimiento a seguir es muy sencillo. Basta incorporar a la formulación un producto espumante que al calentarse se descompone emitiendo un gas que atraviesa la masa del polímero, quedándose incorporado a esta y disminuyendo así su densidad. La técnica rotacional es utilizada en el moldeo de cuerpos huecos esféricos. Consiste en poner el material a moldear en un molde esférico sometido a rotaciones sobre ejes variables. Al calentarse el material en el interior del molde y estar sometido a giros sobre ejes diferentes, ocupa totalmente la superficie interna del mismo. Además de estos métodos, existen otros como el calandrado, termoconformado, compresión, soplado de film, etc. Los materiales plásticos son muy eficientes y tienen muchas aplicaciones en los diversos campos de la industria debido a sus buenas prestaciones y debido a los grandes avances que se descubren en ellos. Los plásticos son materiales de nuestro tiempo que han ayudado a los distintos avances de la tecnología en las diversas áreas de la vida. Esto como consecuencia de que los plásticos pueden adoptar diversas formas debido a los grandes descubrimientos y a sus diversos acoplamientos. Esto ayuda a los diversos avances y también no se ha alcanzado el límite de descubrimiento de todos los beneficios y aportes que pueden dar los plásticos a la industria y a la vida en general.
El corte con láser es una técnica empleada para cortar piezas de chapa, caracterizada porque su fuente de energía es un láser. Esta trabaja sobre la superficie de la pieza. Se necesita gas a presión como por ejemplo oxígeno, nitrógeno y argón. Es especialmente adecuado para el corte previo y para el corte del material sobrante, pudiendo desarrollar contornos complicados en las piezas. Entre las principales ventajas de este tipo de fabricación de piezas se puede mencionar que no es necesario disponer de matrices de corte y permite efectuar ajustes de silueta. También, entre sus ventajas se puede mencionar que el accionamiento es robotizado para poder mantener constante la distancia entre el electrodo y la superficie exterior de la pieza. Que comprende una cortadora láser son: como principal herramienta tenemos que tener la computadora. Luego de esto, la cortadora láser está compuesta por gases de corte, el cual son oxígeno y nitrógeno, un dispositivo láser, un carro transversal, el cual se utiliza para que la máquina se pueda desplazar, lamas de la mesa, la cámara de extracción, el espejo deflector, lentes, una boquilla, un cabezal, la pieza en la cual se va a trabajar, el espejo deflector de rayo láser y el extractor. La boquilla consta de las siguientes partes: el espejo 100% reflejante, la lámpara destellante, el tubo de descarga de láser, un espejo parcialmente reflejante, el haz de rayo, los lentes, la longitud focal y la pieza de trabajo. La longitud focal es el espacio necesario para aplicar el láser. El lente debe de ser un lente especial, dependiendo del tipo de material que se va a trabajar. El proceso. El corte con láser puede ser realizado en varios materiales, como en madera, en chapa de metal, etc. El proceso es similar, el cual todo comienza instalando un programa en nuestro computador que cuando se compra la máquina, ella viene con él. Este programa es compatible con la máquina cortadora de láser. Luego de esto se debe de calibrar el láser de una manera a prueba y error para lograr mayor exactitud y precisión a la hora del corte. Luego de esto se debe crear o realizar el dibujo, croquel o lo que queramos hacer en nuestro computador. Este debe de ser creado vectorialmente. Al iniciar el proceso, el láser comenzará a cortar el dibujo, croquel o pieza que hemos creado en nuestro computador a través del gas a presión, obteniendo como resultado final una pieza con acabados finos. El proceso de rolado se refiere a pasar una lámina de hierro en 2 rodillos o en 3, esto dependiendo de qué grosor sea la lámina. Esto hace presión en la lámina para que adquiera una forma determinada. Más que todo esto se ocupa para hacer láminas cilíndricas. El proceso de rolado es muy importante hoy en estos días, porque tanto se ocupa para hacer lo que son cilindros, ya sea para tubos se utilizan tanto en casos industriales, tanto para crear muebles, para hacer pupitres, y también se utilizan para hacer lo que son los cilindros de gas. El rolado es un proceso común para la manufactura de tubos de acero, el cual consiste en un proceso continuo en el que una lámina es sometida a una serie de rodillos que le proporciona la tira de acero de una forma específica. En el proceso de rolado, uno de los materiales más utilizados es el acero inoxidable. Las características que definen el producto que sale del rolado son el diámetro del tubo y su espesor de pared. Una vez obtenida la forma tubular, los bordes son soldados para formar una sección cerrada.
A continuación veremos las partes en que está compuesta la máquina de rolado. 1. Control de encendido, apagado y dirección de corrida. 2. Posicionador de presión A. 3. Posicionador de presión B. 4. Maneral A. 5. Maneral B. 6. Rodillo 1 o de presión. 7. Rodillo 2 o de diámetro. 8. Rodillo 3 o de tracción. Como política de seguridad es necesaria utilizar la siguiente protección al utilizar la máquina: lentes protectores, camisa de mezclilla manga larga, guantes de mezclilla o similares y las botas industriales con casquillos. Por dos inferiores y uno superior. Los dos inferiores, uno de ellos es motriz. Eso quiere decir que se activa con una manivela. Esto se encuentra al extremo de la máquina. El rodillo superior es móvil que se desplaza en sentido vertical. El rodillo superior, este también se llama de atracción. Esto lo que hace que mientras los otros dos rodillos inferiores ejercen presión, mientras este rodillo va jalando la lámina de metal. Parte del video lo que vamos a ver es el proceso de pulido. Una pulidora es una máquina de trabajo que se utiliza para despastar o pulir superficies de diferentes materiales por medio de un movimiento giratorio con un material abrasivo. En este caso sería este disco que se mira aquí, que es un burete. Este es un disco, se conoce como disco de corte, ya que es muy delgado y es más fácil de cortar. Aquí tengo otro material abrasivo, que es el disco desmerrilado. Le dicen así porque eso lo utilizan para pulir superficies de metales, más que todo para, más adelante del video voy a salir yo esmerilando una parte de una soldadura, que hay dos hojas de resorte y yo salgo puliendo. Estos dos discos son las herramientas de la pulidora, ya que esas hacen contacto con el material, o más que todo el metal. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el equipo de la pulidora. Comenzamos con el cable de alimentación, que sería este de aquí. El mango, switch, carcasa, el mango auxiliar. Este botón es el botón de bloqueo. Más que todo se utiliza para presionar esto y al mismo tiempo girar esto para desmontar este disco y colocar el otro. Ahora bien, me voy a especificar más que todo en el corazón de la pulidora, que sería la carcasa. Aquí a la par tengo una pulidora pequeña ya desarmada. Bueno, si miran aquí adentro, se pueden ver dos bobinas de bronce, y entre medio de estas dos bobinas está la masa. La masa le dicen a esta otra bobina, que es la que gira y hace que funcione las tuercas o el pulido, lo que hace funcionar el disco. Ahora bien, para entender el funcionamiento de la pulidora es que cuando uno conecta el switch pasa la corriente. Esta corriente llega aquí a donde están los carbones. Los carbones los distribuyen donde los colectores. Los colectores lo distribuyen a la masa y cuando llega a la masa la corriente hace que genera un campo magnético, y cuando genera ese campo magnético funciona el disco, y ese es cuando uno comienza a pulir, cosas así. Más adelante en este video vamos a ver cómo ocupo la pulidora para despastar una superficie metálica y para cortar un pedazo de lámina.
El corte por chorro de agua es un proceso mecanizado el cual nos ayuda a cortar hasta cualquier tipo de metal, ya que tiene una gran potencia de presión de agua, alrededor de 2000 a 4000 bares de presión. Este proceso de mecanizado nos ayuda a obtener un acabado muy fino en los bordes del corte. Este proceso se basa en principios físicos de agua e hidráulica para poder ayudarnos a cortar cualquier tipo de pieza. Este proceso de manufactura, el corte por chorro de agua, es muy importante ya que trabaja a frío, lo que quiere decir es que no produce calor. Gracias a esto podemos determinar así piezas exactas y evitar el arranque de viruta. ¿Qué queremos explicar con esto? Que gracias al corte por frío, las piezas se mantienen intactas y puede evitar el hecho de que corte de más o puede que arranque piezas o pedazos de metal que no se desea cortar. Este es un proceso, como decíamos anteriormente, a base físico y mecánico. Físico porque agarra la parte hidráulica del manejamiento del agua para poder así aplicarlo a un proceso mecánico. La presión que se ejerce sobre la placa a cortar, sobre el material que se desea cortar, es muy grande. La presión que se ejerce es alrededor de 2000 a 4000 bares. Esto quiere decir que es una presión muy grande y exagerada para soportar en el cuerpo humano. Por lo tanto, este también es un proceso muy peligroso, el cual tiene que tener muchas precauciones para poder llevarse a cabo. En el siguiente video se mostrará un proceso de corte por chorro de agua. La primera fase del proceso tiene lugar en el momento en el que el pedido entra en la oficina técnica. Se diseña la pieza con el oportuno software de diseño asistido por ordenador, mediante el cual se asignan las medidas del objeto, el espesor y el tipo de material a cortar. Una vez diseñada la pieza a mecanizar, se referencia y esta se vincula con el programa particular de la máquina de corte por chorro de agua. Ya seleccionadas todas estas variables, se procede al ajuste y ficción del bruto a cortar. Por una parte, hay que tener en cuenta la distribución del material con el fin de optimizar el mismo, y por otra, valorar el material del que se dispone. El proceso consiste en un chorro de agua a presión, cuyo diámetro de la boquilla oscila entre el 0.08 mm y 0.45 mm de diámetro, por el cual sale una mezcla de agua y abrasivo lanzado a una presión muy elevada, capaz de cortar cualquier tipo de material. Uno de los elementos más importantes es la boquilla, por la que sale el chorro. De ella depende la cohesión del chorro, que condiciona en una gran medida la viabilidad técnica de la aplicación, pues si el chorro es cónico se pierde poder de corte, precisión, calidad y las características de corte en seco. Las ventajas de este proceso es que no aportan calor, inexistencia de tensiones residuales debido a que el proceso no genera esfuerzo de corte, no genera contaminación ni gases. El mecanizado lo puede realizar el mismo ingeniero que ha diseñado la pieza, ya que no requiere trabajo manual bruto, simplemente programar la máquina, ubicar la pieza y recogerla una vez terminada. Reutilización de piezas procedentes de otros trabajos, abaratando de esta manera los costes finales. Si se compara con los sistemas de plasma, oxicorte y láser, hacer estos tres con aporte de calor y el agua no, el corte por agua permite un trabajo sin afectar a ninguna zona del material sobre el cual trabaja. Si se compara únicamente con el láser, el chorro por agua permite cortar espesores mucho más mayores. Las desventajas: profundidad de corte limitada. El corte con chorro de agua en comparación con el corte por plasma es más lento. Es notablemente más caro con respecto a insumos y piezas consumibles, además de mayor energía eléctrica.